¿Has escuchado o han escuchado alguna vez la palabra cultura en nuestro departamento, en otros países? ¿Qué cultura tienen, por ejemplo, Quiché, Guatemala, Chichicastenango, Joyabaj? En este caso, al hablar de cultura, como el concepto nos indica, ustedes lo pueden observar en la pantalla, ¿qué es la cultura? Se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. ¿Qué entendemos de ese párrafo? A ver, Brian. Pues, señor, lo que yo entiendo de este párrafo podría ser de que la cultura básicamente son conjuntos de tradiciones y costumbres que hay en una comunidad. Así es, muchas gracias, Brian. En este caso, ya aparte son lo que son tradiciones, aparte son las costumbres. Esos dos se juntan, ya le llamamos cultura. Es decir, nuestros ancestros, nuestros abuelos crearon la cultura. Por ejemplo, la marimba. Son tradiciones o el quema de castillo o el quema de diablo. Eso ya son tradiciones que ellos realizan o son costumbres que ellos realizan todos los días. Por ejemplo, uno va al mercado, realizan sus compras. En este caso son cultura. Por ejemplo, si hablamos de Quiché, ellos tienen lo que es la feria. Ya en este caso ya son tradiciones. ¿Por qué? Porque cada año realizan. Ya son sus tradiciones, realizan desfiles. Ya cada año ya las personas ya están acostumbrados de ver todas las tradiciones que ellos realizan. A base de eso le llamamos como cultura. Al igual que si se dan cuenta, en muchos departamentos, tanto municipio, hay arte, hay esculturas. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver la historia de la cultura. Al igual que en este caso no solo vamos a hablar de la tradición o de costumbre de cada uno de los departamentos o municipios o de un país, sino que también lo que son, incluye parte de lo que es lengua, los procesos, el modo de vida como ellos han vivido, los costumbres, así como mencionó Brian, las tradiciones, los hábitos, también los valores que nos inculcaron desde chiquito en nuestras casas. Por ejemplo, si nosotros sabemos si salimos en la calle, tenemos que respetar o si queremos pedir algo, por favor, me puedes pasar tal artículo. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados. Nuestros padres nos inculcaron esos valores desde chiquitos. Entonces, a través de esa cultura nosotros presentamos nuestros valores. Por ejemplo, si hablamos de otros países o de otra generación, si hacemos la comparación, ya uno anda en la calle, ya por poquito pasan tirando a uno. ¿Por qué? Porque ya ahorita ya la generación es diferente, no es igual como nos educaron a nosotros desde pequeño. Entonces, forma parte de la cultura. También los conocimientos, las herramientas que ellos utilizaron. Por ejemplo, si ustedes preguntan a sus papás, ¿qué herramienta utilizaron ustedes antes cuando fueron a la escuela o cuando fueron a trabajar en la milpa? ¿Qué herramientas? Les van a decir solo el asadón, machete, y ellos no llevan gaseosa. En cambio, ahorita es al contrario, sino que con una gaseosa uno se va al monte a refrescar, no, sino que ellos llevan antes es el atol de masa, es lo que llevan antes. Entonces ya son costumbres, a base de esos costumbres ya forma parte de la cultura.
¿Por qué? Porque ya nuestros ancestros, ya nuestros padres nos cuentan a nosotros cuáles fueron las costumbres, las tradiciones de antes. Si se dan cuenta, cada historia tiene sus propias costumbres. Al igual que en este caso, la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación del sujeto en el entorno. Es decir, al hablar del entorno ya estamos hablando del medio ambiente, es el conjunto, el lugar donde nosotros estamos viviendo. Si llegamos por ejemplo, en Quiché, llegamos a la iglesia, tiene su propia historia. ¿Cuál fue la fundación? ¿Cómo fue el proceso que ellos realizaron anteriormente? Ellos ya, esos valores que tienen, ya le dan a las personas. Por eso uno se va a la iglesia, se sientan, escuchan todos esos valores ya forman parte de la cultura de Quiché, al igual que en otros municipios o en otros países. También nos menciona lo que es el término de la cultura. Se emplean en sentido restringidos, bien para referir los valores, hábitos que rigen a grupos específicos o bien para referirnos a ámbitos especializados de conocimiento o actividad. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos nuestras culturas, son restringidos, que quiere decir que son de la propiedad de tal municipio. No lo podemos nosotros llegar a otro municipio y llevar nuestras costumbres y cambiar todo. No, son de la propiedad o son costumbres del municipio. Nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, si llego con Lidia y le digo, no, usted no tienes que hacer eso. Tienes que hacer lo que yo estoy acostumbrado. No lo puedo porque ella tiene sus propios costumbres y están restringidos. Yo no puedo pasar encima de las reglas o de las normas que Lidia tiene. Eso nos refiere cuando hablamos en términos de la cultura. ¿Dudas? No hay dudas, señor. Si tienen dudas, pueden interrumpir la clase. Ahora viene lo que es el origen del término de la cultura. A ver, Brian, ¿me puedes leer lo que es el primer párrafo? En su origen etimológico, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Este término es el participio pasado de la palabra colere, que significa cultivar. En este caso hay dos palabras que provienen de la cultura. Anteriormente era o se dedicaba más o se refería más lo que es al cultivo. Por ejemplo, ellos cultivan lo que son los trigos. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de los años anteriores. Ya el tiempo cambian, ya el tiempo han cambiado, tanto la revolución, entonces ya no se le llaman cultos, sino que ya son colere, que significa cultivar. Nosotros le decimos, vamos al campo o nos dan un terreno, en este caso solo ese terreno yo tengo que cultivar, no tengo que pasar del terreno de Jocelyn, yo no tengo que cultivar el terreno de Lidia, sino que solo lo que me corresponden a mí es lo que voy a cultivar. Al igual que ya han pasado los tiempos, en la Edad Media, ellos a través de la cultura, así como les estaba explicando, de un terreno cultivado. Por ejemplo, yo le dejo una cuerda a Lidia. En este caso, Lidia solo tiene que cultivar lo que corresponde. No puede pasar al terreno de Brian, porque ya estamos hablando de una propiedad restringido. En este caso yo dejé su terreno a Lidia, ya tiene su escritura, no puede tocar lo que no corresponde. Ya eso estamos hablando de la Edad Media. Ya en la Edad de Renacimiento, en este caso, ya el hombre surgieron las ideas. Ya el hombre dice, no, nosotros ya tenemos nuestros cultivos, pero queremos plasmar
como una literatura o como un arte. Si se dan cuenta, cuando uno sale en la calle, venden cuadros con la imagen de la iglesia o con otras imágenes, ya sea de Amatitlán o de un personaje. ¿Por qué? Porque ya el hombre generó nuevas ideas. No solo vamos a mantener, solo cultivar y cultivar todos los años que pasen, sino que nosotros queremos superar en la vida. Para ustedes, ¿qué piensan? Ellos solo para presumir todo lo que hacen, de dejarlo el cuadro como una imagen, o qué idea tienen ellos que pintan el lugar o la tradición o el costumbre de cada municipio o cada departamento tiene. ¿Qué opinan ustedes? ¿Solo es porque le gusta el hombre o quiere ganar dinero y pintan y se acabó? ¿Por qué el hombre surgió la idea de dejarlo como arte, como una literatura, dejarlo escrito? ¿Por qué ustedes, por qué se le ocurrió el hombre de surgir esas ideas y no continuar con su cultivo en el campo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Jóvenes? Señor, podría ser porque ese hombre básicamente lo que quería era instruir a las demás personas para que les interese ese tipo de áreas y no solo los cultivos. Gracias, Brian. Sí, también lo que el hombre pretende es que no se olvidan de las costumbres. Siempre están presentes, aunque ya no exista algún personaje, aunque ya no exista algún iglesia o lo botaron o pasó por el terremoto o por todo lo que pasó, pero lo que ellos pretenden es que nunca se olvida esas tradiciones, nunca se olvida esas costumbres que tiene cada departamento, cada municipio. Por ejemplo, si yo le digo, o por ejemplo, Brian tiene su perrito, su mascota, es su mascota favorito, salen a pasear a donde va, saca su foto, ya es un recuerdo. Ya en este caso, le cuentan a sus hermanitos, yo tuve mi perrito, se murió, fuimos a tal lugar. Entonces, ese recuerdo siempre está presente. Al igual que, por ejemplo, aquí en Chichicastenango, ahí está el arco Cucumat. En este caso tiene su historia. Hasta en cuadros aparecen, hasta lo pintan. ¿Por qué? Porque la historia del arco Cucumat es, es valioso. Entonces, todo eso, lo que ellos, aparte de que está formado en arte, también hay en literatura, el famoso Popol Vuh, todo está escrito ahí. Entonces, lo que ellos pretenden o lo que el hombre pretendió es que no se olvidan de cada uno de los costumbres, de que ellos son ellos lo que generaron. Por ejemplo, si nosotros nos dicen nuestros papás, nosotros vivimos así, nos cuentan la historia. ¿Por qué nos cuentan? Para que nosotros nunca olvidamos dónde nacimos, dónde venimos, dónde crecimos. Y nunca vamos a olvidar esos valores que ellos tuvieron o toda la infancia que ellos tuvieron. Entonces, es por eso que el hombre lo plasmó a través de la literatura y a través del arte. Si se dan cuenta, ya hay muchas personas que pintan. ¿Por qué? Porque ellos marcan, no solo es de pintar nada más, sino que marcan un sentimiento para ellos. Entonces, por eso, ellos dentro del Renacimiento ya no solo son cultivos, sino que ya eh, presentaron a través de lo que es el arte y la literatura. ¿Dudas, jóvenes? Ahora
ya a partir del siglo XVIII. En este caso ya comenzaron a utilizar otros medios, otros sistemas, otros términos. Ya no están utilizando lo que habían utilizado antes. Es decir, en este caso ya la cultura ya solo se refieren más a lo que son del arte, es decir, del ilustrado. ¿Qué quiere decir? Nosotros agarramos un libro, ya aparece en la historia, no solo del texto, sino que también de la imagen, ya presentan ahí. Si uno observa la imagen, ya rápido salen las ideas, forma las ideas. Ah, entonces es por eso que salió. Entonces es por eso que ellos ya en el siglo XVIII ya han cambiado mucho. Ya no solo se representa por medio del arte o de la literatura, sino que ya formaron los dos, ya no son separados, tanto del arte como de la literatura. Si se dan cuenta, algunos libros aparecen las imágenes, tanto sus historias, cada página aparecen las imágenes. Ya en este caso, ya en el siglo XIX, ya no solo es de la cultura en sí, sino que ya abarcan todos los modelos, tanto los costumbres que tiene cada uno de los países. Por ejemplo, si hablamos de Quiché, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus tradiciones. Si hablamos de Chichi, igual cada uno tiene sus propias costumbres y tiene sus tradiciones, así como mencionó Brian. Y lo que son modales. Por ejemplo, si hablamos de Chichicastenango, en este caso ellos tienen sus modales. Para ellos no pueden, o ya hoy en día ya no pueden hablar en quiché. ¿Por qué? Porque uno, ay, es que me avergüenzo. No, si son nuestras costumbres, lo que nos generaron desde chiquito. Para nosotros nos da vergüenza, pero para otros países quieren aprender nuestro idioma quiché porque tienen un valioso, eh, es muy valioso para ellos. Entonces es muy importante conocer los costumbres, tanto los modales de cada uno de los departamentos o municipios. En este caso, ya que en el siglo XX, dentro de la cultura, tanto lo que son, han sido cambiados, ya conforme los siglos pasan, no van a quedar con lo que están utilizando, con la herramienta o como ellos quieren presentar, sino que han cambiado. Ya en este caso ya ellos presentan por medio de sistemas, hay organizaciones, por ejemplo, en San Juan La Laguna. Si se dan cuenta, ellos pintaron casi todas las calles y se quedaron bonitos. Porque a través de esos artes o los dibujos que ellos presentaron, tiene una historia. No solo es porque me gusta la manzana, yo voy a pintar, no, si se dan cuenta, son los de la imagen de nuestros ancestros, cómo ellos trabajaron a través de la cultura. Hay una abuela con su bebé cargando mientras está trabajando o está haciendo un huipil, porque a través de la imagen ellos no quieren perder de la costumbre como han vivido nuestros ancestros. Al igual que hay mujeres cargando o antes utilizaban su canasta, pero lo colocaban encima de la cabeza las mujeres. Hoy en día no, agarra un costal y se va. Ya no utilizan lo que son los sute, ya no, casi no utiliza mucho, sino que ya son con su bolsa y vamos a comprar o a hacer nuestros mandados. Entonces, a través del arte, ellos presentan la cultura de cada uno de los departamentos. Si se dan cuenta, en las redes sociales han publicado bastantes imágenes y tiene un significado, no solo porque a mí me gusta y lo voy a pintar, no, sino que tiene sus historias, cómo nacieron esas ideas.
Entonces, forma parte de la cultura. ¿Dudas, jóvenes? No hay duda, señor. A ver, Lidia, ¿me puedes leer el primer elemento de la cultura? Elementos cognitivos. Se refiere al saber acumulado dentro de una determinada cultura para la supervivencia, fortaleza y la adaptación dentro del grupo social. ¿Qué entienden ustedes de lo que leyó Lidia? ¿O qué entendieron ustedes? Nosotros, por ejemplo, de los nuestros ancestros o nuestros tatarabuelos, ellos tienen una vida muy diferente que en la actualidad. Ellos han vivido de una forma distinta que nosotros estamos viviendo hoy en día. Todo lo que ellos han vivido antes o todo lo que tiene su cultura, ellos tuvieron una cultura diferente, lo quieren adaptar en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Si ellos antes, por ejemplo, hablamos de la agricultura, cuando ellos quieren cultivar papas o trigo o maíz, frijol, en este caso es lo que ellos han cultivado antes. Agarran un asadón, su machete, las semillas, su atol de masa, su sombrero y se va al campo a sembrar lo que son maíz o si no lo que son las papas. Ahora en la actualidad, en este caso ya no se utiliza más el asadón. ¿Por qué? Porque ya hay máquinas. Ya estamos hablando de la revolución. Ya entraría la revolución. Pero al igual que ellos no quieren perder todas las costumbres que ellos tuvieron anteriormente. Está plasmado en un libro. Y siempre nos cuentan cómo han vivido ellos. Porque ahorita la sociedad, o no es que la sociedad, muchas veces nos confundimos el mundo porque ha cambiado. El mundo sigue igual. Lo que cambian son las costumbres de las personas. Es lo que nos refiere cuando hablamos de elementos cognitivos. Ahora, creencias. En este caso, al hablar de creencias, nos dice el concepto, abarca el conjunto de ideas que el grupo cultural establece acerca de lo que es verdadero o falso. Se vincula con el sistema de valores. Es lo que les estaba explicando. Nosotros tenemos nuestros propios valores. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos inculcaron. Por ejemplo, es decir, la creencia. Si hablamos de que Dios existe, nosotros sí lo creemos, pero no lo vemos, lo sentimos. Entonces, en este caso, para nosotros es verdadero. Hay algunos que dicen o no, es que nosotros no creemos tal religión. Por ejemplo, lo que son costumbres. Nosotros no creemos la religión de costumbres. Para nosotros es falso. Pero para otras personas creen. Por eso muchas veces decimos, no lo vamos a criticar tal persona. Nosotros tenemos que respetar la religión de cada una de las personas. Nosotros no somos nadie para criticarlo. Por ejemplo, si yo le digo a Lidia, yo no creo en su religión, no creo, yo creo en mi religión. Entonces yo tengo que respetar la religión de Lidia. Lidia me tiene que respetar mi religión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros valores.
No podemos hablar mal de alguien, sino que tenemos que respetar la creencia de cada uno de lo que tiene. Valores. En este caso, nosotros dentro de la cultura es muy importante los valores. ¿Por qué es importante? A ver, Jocelyn, ¿por qué es importante los valores dentro de los elementos de la cultura? Yo digo, señor, que es importante porque pues si nosotros tenemos valores vamos a saber respetar a los demás, porque la primera enseñanza viene desde la casa y la segunda es en el colegio. Gracias. Sí, muy buen dicho. Si nosotros tenemos buenos valores, tenemos que aceptar la cultura de cada uno de los municipios. No podemos decirlo y vamos de viaje a visitar algún lugar. Ellos tienen sus propios costumbres, tradiciones, al igual que sus valores, principios, actitudes. Nosotros no podemos llegar y con un gesto como que no nos cae bien la persona. No. A través de los valores nosotros podemos respetar la cultura. Si nosotros tenemos buenos principios, buenas actitudes, buena conducta, llegamos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Viera que nosotros venimos de visita o pasamos de visita, queremos, no sé cuáles son los lugares turísticos. La persona igual tiene sus propios principios, valores. Amablemente nos lleva a tal lugar, hasta nos dicen aquí pueden ir a comer, a desayunar, pueden ir a pasear tal lugar. Entonces, a través de nuestros principios, nosotros respetamos la cultura de un país, de un municipio, de un departamento, hasta incluso de los cantones, porque ellos tienen sus propios principios. Entonces es bueno tenerlo dentro de los elementos de la cultura. Al igual, no solo es de tener creencias, de tener valores, pero si no cumplimos con las reglas o las normas que ellos tienen, ahí nos indican, normas son códigos de acciones específicos que regulan la relación entre los individuos con base en los valores compartidos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros viajamos en X lugar, ellos tienen sus propias normas, tienen sus propias reglas. Por ejemplo, si ustedes vienen a Chichi, en este caso, aquí en Chichi tiene sus reglas. Si uno visita un lugar cerca del cementerio, ahí dicen que solo es de visita. Si alguien encuentra otras personas con malos actos intencionales, al igual le aplican el castigo maya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada departamento, cada municipio o cada lugar tiene sus propias normas, sus propias reglas. Nosotros no venimos y decimos, no, es que la costumbre de tal lugar no me gusta, mejor le voy a decir que cambia. O la imagen o el arte a mí no me gusta, le falta un ojo, el ojo es chiquito, el otro es grande, no. Porque ellos son sus normas, tenemos que respetar las normas que tienen. Ahí nos mencionan dos tipos de normas, lo que son normas prescriptivas y las normas proscriptivas. Quiere decir, el otro tiene deberes y obligaciones, mientras que el otro nos señalan lo que no se debe hacer. Es lo que les estaba comentando. Si nosotros llegamos a un lugar, nosotros no podemos, por ejemplo, si vamos a Matitlán, y allí ya hay dibujos, ya
Uno llega en el lugar, tienen pintado y es muy bonito el lugar. Nosotros no podemos llegarlo y a mí no me gusta la imagen, lo voy a borrar y después lo voy a pintar. No, porque ahí no se debe hacer, no es permitido, porque ellos tienen sus normas. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de cada uno de los elementos de la cultura. Al igual que forma parte de lo que es el sistema de signos y símbolos. ¿Alguien que pueda leer el concepto del primer párrafo? Sistema de signos y símbolos. Son todos los recursos comunicativos arbitrarios y convencionalizados que utiliza el grupo social para transmitir mensajes. Podemos mencionar el lenguaje, la escritura, los signos gráficos y los símbolos. Gracias. En este caso, ya son, por ejemplo, ahí nos menciona sistema de signos y símbolos. Si nosotros ya tenemos nuestras culturas, pero convertimos, plasmamos en un libro, o si no, en un arte, en un signo. Por ejemplo, lo que son el lenguaje. En este caso, al hablar el idioma español y al hablar el idioma quiché es muy diferente. Por ejemplo, Lidia, aparte del idioma español, ¿qué otro idioma hablas? El quiché. El quiché. Brian, Un poco el quiché, señor. Jocelyn, Igual solo un poco el quiché. si hablan, por ejemplo, si decimos buenas tardes en el español, pero en quiché no se dice buenas tardes. ¿Cómo se dice, Lidia? Sherif. Ahí está, Sherir. En este caso ya estamos, toda la cultura o toda la cultura que tiene lengua. Entonces nosotros podemos utilizarlo, al igual que podemos utilizarlo como escritura. Ya llevan un curso, algunos llevan un curso de lo que es quiché. Entonces, nosotros, aparte de que nosotros mostramos o hablamos por medio de lengua, nosotros podemos dejarlo como escritura. Podemos escribir lo que es buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Ya estamos, nuestra cultura ya estamos plasmado tanto en un libro, en un lenguaje, en los signos. ¿Se recuerdan de lo que son en matemática? Vimos lo que son los signos mayas, los números mayas. Entonces ya está plasmado, ya han cambiado. No solo de lengua nosotros decimos 15, sino que también por medio de una escritura, lo que son números mayas. Al igual que tanto los símbolos, los puntitos o el caracol, y después el puntito ya representa un número. Los que somos o los que sí sabemos lo que es lengua. Entonces es ahí donde ya han cambiado dentro de lo que son los elementos, por eso forma parte de los elementos de la cultura. Formas no normativas de conducta. En este caso, nos habla que todos son aquellos rasgos de comportamiento que diferencian a un grupo social de otro, incluso dentro de la cultura compartida, es lo que se llama idiosincrasia. ¿Qué quiere decir? Son todas las personas o cosas o las características que ellos tienen para identificar a las demás. Por ejemplo, si hablamos de los 13 Bactún que se encuentra en Chichi. En este caso no hay en quiché, entonces es lo que hace la diferencia. Pero en quiché hay las ruinas, pero aquí en Chichi no hay ruinas. Entonces es lo que diferencia
cada uno o de las personas o cosas. Por ejemplo, si yo le digo a Lidia, Lidia tiene su computadora o Lidia tiene un pelo muy liso. Esas son las características. Le digo a Jocelyn, Jocelyn tiene, o Lidia tiene su pelo rizo, mientras que Jocelyn tiene pelo liso. Entonces son las características que diferencian a cada persona o a cada cosa, cosa. Es lo que nos habla acerca de las formas no normativas de conducta. Son todo lo que los rasgos de un, por ejemplo, de un municipio. Por ejemplo, si hablamos la diferencia de Quiché con el de Chichi, en este caso tiene sus costumbres de Chichi. Las mujeres tienen el traje de ceremonia maya, el huipil color blanco, su faja, su corte, lo que son las cintas de color rojo, mientras que Quiché es diferente, tiene una blusa color blanca y si no estoy mal usan velas, igual la cinta, pero es de color. Entonces, esas son las características que identifican a cada lugar. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. Ahora viene lo que es la cultura inmaterial o espiritual. A ver, Brian, lee lo que es el concepto o a qué se refiere lo que es la cultura inmaterial o espiritual o qué entiende usted. La cultura inmaterial o espiritual corresponde a la cultura que se transmite por tradición oral, por ejemplo, sistemas de creencias, valores, lenguaje, música y leyes. Gracias. ¿Y por qué forma parte de lo que son los sistemas de creencias, valores, lenguaje, música, leyes? ¿Por qué forma parte de la cultura inmaterial? Más que nada, señor, sería porque son cosas que se transmiten pero no se pueden ver. Gracias, Brian. Sí, en este caso nosotros solo lo sentimos, por ejemplo, si escuchamos la música o el son de Rey Quiché. En este caso solo lo sentimos porque nos están transmitiendo nuestros sentimientos. No lo podemos tocar. Por ejemplo, del sistema de creencias. Así como les estaba explicando, yo creo en Dios, pero no lo podemos tocar. Solo lo sentimos, nuestra creencia, el lenguaje. De buenos días yo no puedo tocar, yo lo puedo transmitir, lo puedo decir, lo puedo hablar con alguien, pero no lo podemos tocar, así como mencionó Brian. Leyes. En este caso es que las leyes tienen cada lugar o lo que son la República de Guatemala, tienen lo que son la Constitución, lo que son lo que es la LAT. Entonces es muy importante, por eso forma parte de lo que es la cultura inmaterial. Ahora lo que son la cultura material. A ver, Jocelyn. Sí, señor. ¿Puedes leer lo que dice o el concepto de la cultura material? La cultura material es la que se representa de manera material, como la tecnología, los bienes de consumo cultural y el patrimonio tangible. Por ejemplo, arquitectura, artes plásticas, vestimenta, cocina, herramientas. Gracias. No logro ver. Armas. En este caso, forma parte de la cultura material.
¿Por qué? Porque ya nosotros ya lo podemos tocar. Por ejemplo, la vestimenta, así como les estaba explicando. Cada lugar tiene su vestimenta, su traje ceremonial, llamamos nosotros. Las herramientas. Por ejemplo, así como les estaba mencionando del asadón que usan nuestros padres, que utilizaban antes. Entonces nosotros podemos agarrar el asadón, podemos hacer o sembrar una flor con asadón. Con un machete cortamos un palo. Entonces sí lo podemos tocar. Nosotros son herramientas para nosotros. Por eso forma parte de la cultura material. Son lo que ellos utilizan. Ya, por ejemplo, si hablamos de la arquitectura, artes plásticas, nosotros compramos un cuadro, también lo observamos, ahí está la imagen, pero podemos tocar el cuadro. ¿Dudas, jóvenes? No, señor.